La doctora Liliana María Duque Rivera, médica cirujana y especialista en medicina de urgencias, es médica urgentóloga en el Hospital Marco Fidel Suárez y hoy nos hablará sobre la normatividad, historia y clasificación del triaje. Bienvenida, doctora, tiene la palabra. Muy buenos días para todos. Primero quiero agradecerle a todos los organizadores del evento por la invitación al primer simposio que realiza el Hospital Marco Fidel Suárez de Bello. Para mí es un orgullo poder ser ponente en este gran evento que seguramente vamos a tener de ahora en adelante cada año, un evento donde los esperamos a todos. Tengo el enorme reto de hablarles en solo 45 minutos de triaje en el servicio de urgencias. No sé si alcanzan a ver esta imagen, pero quiero que la detallen porque ese es el pan de nosotros los que trabajamos en un servicio de urgencias día a día. Vemos servicios colapsados, llenos de pacientes enfermos y otros no tanto, que buscan los servicios de atención y debemos establecer un sistema de triaje para poder darles una atención como ellos se merecen, una atención segura y oportuna. Como todos sabemos, urgencias lamentablemente se ha convertido en la puerta de acceso al servicio de salud. Esto ha hecho que cada día veamos que se están incrementando los pacientes que buscan ser atendidos y hay un nuevo reto, ¿cierto? Buscar que esos pacientes adquieran una atención oportuna y en pacientes que muchas veces, digamos, no son urgentes, debemos seleccionar adecuadamente esos pacientes. Y en Medellín casi que el 60% del acceso al servicio de salud es a través de un servicio de urgencias. Todos sabemos, y no es ajeno, que las EPS muchas veces digamos que hay un retraso en que esos pacientes puedan obtener oportunamente una cita médica, entonces muchos optan por ir a un servicio de urgencias. Entre los problemas actuales, todos sabemos que la ley nos dice que idealmente debemos ofrecer un servicio de calidad. ¿Y qué es eso? Un servicio oportuno, eficiente, eficaz, seguro, equitativo y centrado en el paciente. Pero muchas veces la sobresaturación no permite que, digamos, podamos ofrecer un servicio con una óptima calidad. Y la respuesta a necesidad es un establecimiento del servicio de triaje, y esto es lo que nos convoca a todos nosotros. ¿Qué problemas vemos también en los servicios de urgencias? Que la sobreocupación está generando un impacto negativo en el cuidado del paciente. Esto hace que las estancias sean prolongadas, que haya retrasos en la atención, tiempos largos de espera, que además digamos que se le está dando un poco más de carga al personal de salud que atiende a estos pacientes, haciendo que los medicamentos se retrasen en ser administrados, incrementa la mortalidad o incluso desenlaces cardiovasculares adversos. Muchos pacientes se van de los servicios de urgencias sin recibir la atención y todo esto conlleva a errores médicos, que es lo que debemos evitar. Pero bueno, ¿qué es el triaje? Yo estoy seguro que muchos de aquí ya de pronto han tomado un curso de triaje y les voy a hacer como un gran resumen de lo que es un triaje y cómo se debe establecer un sistema de triaje. Entonces, el triaje viene de un vocablo francés que significa trier, que es elegir, seleccionar, escoger, y es la acción de clasificar los enfermos. También lo podemos definir como la clasificación de dos o más víctimas basadas en sus lesiones o motivos de consulta y darles prioridad en función de los recursos que nosotros tengamos. Sabemos que debemos explicarle a los pacientes que esto no es una fila como ir a un supermercado, que el primero que llega es el que se atiende, no. Es según la necesidad y qué tan crítico pueda estar ese paciente. ¿Qué otros propósitos tiene el servicio de triaje? Bueno, debemos hacer un uso adecuado de los espacios y de los recursos que nosotros tengamos, que garantizar que todos los pacientes tengan una atención oportuna dependiendo de las necesidades que ese paciente tenga. Nos ayuda a identificar condiciones serias o críticas amenazantes para la vida. Nos ayuda también a reducir la congestión en los servicios de urgencias, a poder ofrecer una atención más segura y de mejor calidad, optimizar esos tiempos de espera y por normatividad. Recordemos que
ya hay una resolución que nos dice que todos los servicios de urgencias debemos tener un sistema de triaje de 5 niveles, como lo veremos más adelante. ¿Qué características debe tener un triaje? Un servicio de urgencias que tenga un triaje, bueno, que sea un sistema que sea reproducible, que sea útil para medir la gravedad del paciente, que tenga concordancia interobservador. ¿Y qué es eso? Que si llega un paciente por un motivo de consulta y hay dos jefes o un médico haciendo un triaje, pues que ese jefe y esos dos jefes leen la misma clasificación y no que uno diga que uno es un triaje 2, otro es un triaje 4. Entonces, es un sistema que sea útil para medir la gravedad del paciente y que tenga validez y que sea aplicable a todos los servicios de urgencias. Otra pregunta que nos hacemos es ¿quién debe hacer un servicio de triaje? ¿Quién debe ser el encargado? ¿Si el médico, la enfermera o la auxiliar o un personal APH? Bueno, realmente debemos recordar que la asignación del triaje es un riesgo, porque muchas veces si clasificamos mal a ese paciente digamos que puede empeorar su condición. Y se requiere entrenamiento específico para esa actividad. Por eso es que todos debemos hacer un curso de triaje. Idealmente debe ser realizado por un médico experimentado en el servicio de urgencias, pero se ha visto que el personal de enfermería ha dado muy buenos resultados y normalmente los médicos no somos tan buenos para hacer triaje porque nos quedamos pensando en posibles patologías, en qué tiene el paciente, entonces no somos como tan críticos a la hora de hacer un triaje. ¿Qué características debe tener esa persona que realiza el triaje? Pues debe ser una persona con capacidad de comunicación, contacto, con paciencia, con capacidad de tener empatía por el otro, de ponerse en el lugar del otro, que sea práctica, que tenga capacidad de organización y trabajar bajo presión. Recordemos que triajes realmente son servicios muy congestionados y deben estar pues capacitados para atender todo tipo de pacientes, porque hay pacientes que llegan ofuscados, otros de pronto groseros, entonces tienen que estar ahí siempre dispuestos como a brindar la mejor atención para esos pacientes. Y algo muy importante es que tengan la capacidad de reconocer al paciente críticamente enfermo y para eso se requiere un grado de intuición, de pericia y de capacitación. Podemos tener subtriajes y sobretriajes, eso es normal. Normalmente un 10% de los triajes que hagamos, digamos, se nos van a escapar, un triaje 2, un triaje 3. Pero ¿cuál es la importancia? El sobretriaje obviamente no va a conllevar ningún riesgo para el paciente, pero sí para el paciente que de pronto sí vaya a requerir atención cuando venga. Entonces es cuando un paciente se categoriza en un mayor nivel de urgencia al que le corresponde. Era un triaje 3, un triaje 4 y le dimos un triaje 2, ¿cierto? Entonces ahí ¿qué estamos haciendo? Pues gastando más recursos y evitando que otra persona que sí vaya a requerir de pronto el servicio cuando de manera oportuna se retrase. Y el subtraje, por el contrario, se van a prolongar esos tiempos de atención y sí va a conllevar un riesgo para el paciente porque se puede deteriorar mientras está en la sala de espera. Con los triajes también podemos medir algunos indicadores de calidad. Entonces, los 4 grandes indicadores de calidad que nos puede dar un sistema de triaje bien diseñado son los índices de pacientes perdidos sin ser vistos en el servicio de urgencias por el médico. Ese índice debe ser menor del 2%, es decir, que el paciente llegó al servicio de urgencias, se registró, pero cuando van a llamar el paciente para el triaje ya no está. El tiempo desde llegada a urgencias hasta que se inicia la clasificación, muy importante, debe ser en menos de 10 minutos, que el paciente llegó y se le debe clasificar en menos de 10 minutos. Y el tiempo que dura el triaje, en que yo hago la clasificación, 5 minutos. Entonces, para que miremos qué tanto nos estamos demorando en hacer un triaje a un paciente. Y el tiempo de espera en ser atendido desde que ya le di la clasificación es hasta 240 minutos, dependiendo del nivel que se le haya dado del triaje. Y esta es la resolución 5596 de 2015, donde se establece unos criterios técnicos para el servicio de triaje en todos los sistemas o servicios de urgencia. Entonces, esta normatividad señala y ordena a todos los servicios de urgencias implementar un triaje estructurado de 5 niveles, a nivel de todo el territorio nacional. Recordemos que antes teníamos triajes de 3 o 4 niveles, donde sí definíamos si el paciente era urgente o no urgente. Y esta resolución también nos dice que el triaje puede ser aplicado tanto por médicos generales como personal de enfermería. ¿Qué busca el triaje en el servicio de urgencias? Disminuir el riesgo de muerte,
complicaciones o discapacidad de todos los pacientes que van a consultar. Y también se le debe brindar una comunicación inicial tanto al paciente como al familiar de en qué consiste la clasificación y los tiempos de espera. Muchas veces hacemos el triaje, pero no le decimos al paciente, vea usted es triaje 3, está estipulado pues que el tiempo más o menos en promedio de espera es tantos minutos. Entonces, para que ellos entiendan y no se ofusquen pues esperando un servicio de atención. ¿Qué nos dice la resolución sobre las categorías del triaje? Entonces, en triaje 1 es un paciente que debe ser visto de manera inmediata, es decir, no debe esperar. ¿Por qué? Porque la condición clínica de ese paciente representa un riesgo o porque necesite maniobras de reanimación, ya sea porque tiene un compromiso ventilatorio, pulmonar, hemodinámico o neurológico. El triaje 2, la condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un rápido deterioro, pero digamos que en la medida de lo posible el paciente está estable. La resolución nos dice que ese paciente debe ser atendido en los primeros 30 minutos de la llegada. Entonces la resolución nos dice que triaje 1 y triaje 2 nos determina los tiempos, pero a partir del triaje 3 al triaje 5 ya no nos habla de tiempos. Lo que nos dice es que el hospital, según los recursos, debe determinar esos tiempos y los debe publicar. El triaje 3 es un paciente que requiere medidas diagnósticas y terapéuticas en el servicio de urgencias. El triaje 4, el paciente tiene condiciones médicas que no comprometen de manera general su estado general o un órgano o conlleva un riesgo para su vida, pero sí requiere, digamos, una atención para hacer un diagnóstico apropiado. Podemos tener salas disponibles en los servicios de urgencias para atender triajes 4, se llaman salas fast track, o podemos redireccionar esos pacientes a través del SIGA a una consulta prioritaria. Y el triaje 5 es un paciente que, digamos que sí tiene una patología aguda crónica, pero que no amerita pues como una atención inicial en un servicio de urgencias. Estos pacientes, según los protocolos que tengan los hospitales, también pueden ser atendidos desde el servicio de urgencias cuando hacen unas consultas prioritarias. ¿Qué otras responsabilidades tiene quien realiza el triaje? Bueno, además de organizar y garantizar pues, la realización del mismo triaje, entrevistar al paciente, evaluar y clasificar al paciente de acuerdo pues, como a las patologías o lo que encuentre, y llevar un registro de los datos obtenidos e informar al paciente su clasificación. Triajes hay muchos. Uno se pone a ver y los principales triajes son muchísimos, pero les voy a traer solamente un sistema que está validado en Colombia y que lo aplican pues la mayoría de las instituciones de nuestro país, en Medellín y en Bogotá. Entonces, eso solamente para recordarles que hay el triaje australiano, el triaje canadiense que es el CETAD, el modelo andorreano que es español, el ESI que es el modelo estadounidense y el triaje Manchester. Yo me voy a concentrar en el triaje ESI porque es un triaje muy práctico que todos, digamos, funciona por un flujograma que cualquiera de nosotros puede utilizar. Este cuadro es solo para comparar los principales sistemas de triaje, para que no se queden solamente con el que yo les voy a mostrar el día de hoy. Entonces el triaje canadiense, por ejemplo, es un triaje también de 5 niveles, todos son de 5 niveles, pero este propone tiempos metas y funciona en base a un flujograma que va desplegando el auxiliar o el médico que haya el triaje, se va a responder unas preguntas, hay unas categorías de signos y síntomas, de signos vitales, y según eso le da una clasificación al triaje. ¿Qué pasa con el triaje canadiense? Que requiere un software que está en inglés, que hay que pagar para poder utilizarlo. El triaje Manchester es muy similar, funciona con algoritmos, tiene 52 principales motivos de consulta y prácticamente el operador lo que va llenando como unos ítems y el mismo sistema le genera el triaje. Y el ESI, que es el que vamos a ver, es un flujograma que no requiere, digamos, un algoritmo, porque la misma persona se va respondiendo esas preguntas, que ya vamos a ver, son 4 preguntas, no propone tiempos de atención, está validado en Colombia, no requiere traducción y lo mejor es que es gratis. ¿Qué necesitamos para poder implementar un sistema de triaje? Disponer de una mínima informatización, que haya un personal capacitado y suficiente y que haya una estructura de salas y espacios para poder ver esos pacientes. Entonces, este es el triaje que yo les traigo, es un triaje que tuvo una actualización en el 2020, lo pueden pagar en línea, vale aproximadamente $50 y se entrenan en triaje. Este está en inglés, el que muestran en línea.
Entonces, traduce ESI o índice de severidad de la emergencia, es un sistema de triaje de 5 niveles desarrollado en los Estados Unidos en 1999. Emplea un flujograma de decisiones, como les dije, y está basado en la gravedad del paciente y en la necesidad de recursos que va a requerir ese paciente para la atención. Y no existen tiempos de atención definidos, pero todos sabemos que el triaje 1 se atiende de inmediato y el triaje 2 en los primeros 30 minutos. ¿Qué beneficios? Simple de aplicar, disminuye la subjetividad interobservador, es más preciso que el modelo de 3 niveles y ahí hace una rápida identificación de sus pacientes críticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el ESI? El ESI nos va a dar un triaje o un índice de severidad del 1 al 5. Inicialmente vamos a valorar la gravedad. Si son pacientes altamente graves, les vamos a dar un triaje 1 o un triaje 2. Si definitivamente el paciente no cumple ningún criterio de gravedad, vamos a mirar qué recursos pueda requerir este paciente para poder recibir la atención. Y según esto nos va a dar un triaje 3, 4 o 5. Ya más adelante les voy a mostrar qué es un recurso para ESI y cómo lo podemos aplicar. Entonces empleamos un protocolo de 4 preguntas. La primera pregunta, ¿este paciente requiere una intervención inmediata para salvar su vida? Si es así, ya sabemos que el paciente es un triaje 1. Ese es el más sencillo porque hasta el portero hace el diagnóstico, ¿cierto? Entonces el portero de una vez nos acuesta al paciente en la sala de reanimación. Si definitivamente la pregunta no es afirmativa, pasamos a la segunda pregunta. Este es un paciente que no debería esperar. O sea, está estable, pero el paciente no nos gusta. Para hacernos esta segunda pregunta hay otras 3 preguntas más adelante que ya vamos a desplegar. Finalmente, si el paciente puede esperar y está estable, vamos a hacernos la pregunta final, que es cuántos recursos va a necesitar este paciente. Si requiere 2 o más recursos, sería un triaje 3, si requiere un recurso es un triaje 4, y si definitivamente no requiere ningún recurso es un triaje 5. ¿Y cuáles son los signos vitales del paciente? Entonces, miren lo maravilloso de este triaje, tiene en cuenta los signos vitales, pero al final. Y ya al final, si los signos vitales están alterados, nos podemos devolver de un triaje 3 a un triaje 2. Este es el algoritmo original del flujograma, se los voy a traducir. La primera pregunta dice, ¿el paciente se está muriendo o el paciente requiere alguna intervención para salvar su vida? Inmediatamente es un triaje 1. Si la pregunta es negativa, seguimos con la segunda pregunta que dice, ¿el paciente no debería esperar? Si el paciente no debería esperar, ya sería un triaje 2. Y si no, vamos a mirar la cantidad de recursos. Como vemos, si requiere muchos recursos es mayor de 2. Es un triaje 3. Si requiere uno solo es un triaje 4 y ningún recurso es un triaje 5. Muchos recursos, puedo mirar los signos vitales. Si los signos vitales están alterados, yo puedo considerar, no necesariamente devolverme, considerar que es un paciente triaje 2. Entonces, en español para que sea más fácil, ¿requiere una intervención para salvar su vida? Sí, triaje 1, inmediatamente se acabó el flujograma, ya el paciente está clasificado. Bueno, el paciente no debería esperar. Y estas son las 3 preguntas que les planteaba. ¿Es una situación de alto riesgo? ¿O el paciente está confuso, tiene alguna alteración en su estado mental? Pues no es un paciente que venga con una demencia de base, no es un paciente que tenga una alteración aguda, reciente del estado mental. O tiene un fuerte dolor, clasificado como mayor de 7, o se observa con disconfort, con distrés, se observa mal. Le damos un triaje 2. Si no es así, ya vamos a mirar la cantidad de recursos. Entonces, para esta cantidad de recursos es muy importante obtenerlas. Ya tengo 2 recursos, no tengo que decir que necesita 3, 4. Con 2 recursos yo ya clasifico el paciente. Pero ahí sí tomo los signos vitales y que dependen la edad del paciente. Entonces, si es un paciente mayor de 8 años, si tiene una frecuencia mayor de 100, si está taquineico y si está desaturado, yo puedo considerar devolverme a un triaje 2. Esto también depende mucho de la pericia del que haga el triaje. Y si no, pues simplemente quedaría en un triaje 3. Entonces vamos a respondernos la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿el paciente requiere intervención para salvar su vida? Entonces vamos a valorar la gravedad, ¿cierto? Dependiendo si se está muriendo el paciente o si no es un paciente que debería esperar. Entonces, ¿qué son intervenciones salvadoras de vida? Bueno, pues eso lo sabemos todo. El paciente está respirando adecuadamente, si tiene pulso, o si el pulso, cómo está la calidad, cómo está la frecuencia, o si el paciente viene intubado, tiene una vía aérea permeable, cómo está el estado de conciencia de ese paciente, si tiene signos de dificultad respiratoria que requiera de pronto un oxígeno alto flujo, una ventilación mecánica invasiva o no invasiva,
o si requiere de pronto reanimación con líquidos porque el paciente está hipotenso o en trauma un paciente que requiera reposición con hemoderivados. Vemos que realmente los pacientes que llegan inestables para un triaje 1 más o menos representan el 3% de los pacientes que nos consultan en un día a un servicio de urgencias. ¿Qué son medidas salvadoras de vida? Entonces, a nivel de vía aérea, ventilación con bolsa, válvula, máscara, intubaciones, pacientes que requieren una cricotiroidectomía, pacientes que requieren un CPAP o un BiPAP, terapia eléctrica, desfibrilación, cardioversiones, poner un marcapasos, hacer procedimientos como pericardiocentesis, también un acceso intraóseo porque el paciente no tiene vías venosas, hacer reanimación hídrica, controlar un sangrado mayor o usar medicamentos que son críticos como son la adrenalina, la dopamina, naloxona o pacientes que llegan con hipoglicemia que requieren infusión de destroza. ¿Qué no son recursos? Bueno, poner una cánula nasal, pues, perdón, es un recurso, pero no requiere no es una intervención salvadora de vida. Estas que están aquí, un monitor cardíaco, un oxígeno por máscara de no inhalación, hacer una ecografía un FAS en un servicio de urgencias, obtener un acceso intraóseo. O aplicar antibióticos, no se considera como una medida salvadora de vida. Entonces, esos son los ejemplos que yo les traigo para pacientes posibles triaje 1, que es, digamos, muy sencillo. Pacientes en parada cardíaca, con síndrome de dificultad respiratoria, con choque anafiláctico, un bebé flácido. Entonces, son pacientes que son triaje 1 y deben inmediatamente ingresar a una sala de reanimación, ser manejados por el urgentólogo o por el médico encargado. Definitivamente no es un triaje 1, el paciente no se está muriendo. Me hago la siguiente pregunta: ¿el paciente debe esperar o no debe esperar? Entonces vamos a preguntarnos, ¿tiene una situación de alto riesgo? Bueno, ¿cómo yo sé que es una situación de alto riesgo? Para eso es muy importante la pericia del que hace el triaje, ¿cierto? Entonces debo conocer los antecedentes clínicos. No es lo mismo que me llegue un abuelito que toma anticoagulantes, que viene por una cefalea súbita o que tiene múltiples comorbilidades, ¿cierto? A que me llegue un joven sano. Entonces digamos que este paciente no representa tanto riesgo como el abuelito. El paciente está confuso, letárgico o tiene alteración del estado mental, o es un paciente con dolor intenso o angustia o se ve realmente enfermo. Este paciente debería ser un triaje 2, ¿cierto? La otra pregunta, definitivamente yo estoy muy llena en un servicio de urgencias. Me pregunto si este paciente sería candidato a mi última cama disponible. Yo no tengo una sola cama. Este paciente debería pasarlo a esa cama, pensando que de pronto puedan llegar otros, ¿cierto? Entonces, si definitivamente este paciente sería candidato a mi última cama disponible, este paciente también debería darle un triaje 2. Bueno, vamos a hacer un paréntesis acá y para contarles pues que una enfermera o el médico que realiza el triaje siempre debe valorar la queja principal del paciente, mirar los signos y síntomas acompañantes de esa queja, mirar los antecedentes y tratar de identificar si hay una situación de alto riesgo para poderle dar un triaje 2, ¿cierto? Porque a menudo la edad del paciente, los antecedentes, los medicamentos influyen en la percepción de gravedad, de qué tan grave está este paciente. Bueno, lo otro es el dolor intenso del sufrimiento. Digamos que esta escala dice que si es un dolor intenso mayor de 7, el paciente debería ser atendido con prioridad a un triaje 2. Pero recordemos que no todos los pacientes que dicen que les duele 10 de 10 son triaje 2, porque hay pacientes que dicen que tienen un dolor de cabeza 10 de 10, están, digamos, con su celular o se ven tranquilos, ¿cierto? Entonces también depende de la pericia. ¿Cómo puedo saber yo de pronto que ese paciente realmente tiene dolor? Pues las posturas, los cambios en los signos vitales, la expresión facial, si está diaforético. Y el paciente pues que por queja me diga que tiene un dolor 7 de 10 y tengamos signos y síntomas compatibles, ese paciente también debe ser un triaje 2. Si ya estamos de acuerdo que el paciente realmente es un triaje 2, también debe ir a una sala de atención inmediata, donde pueda ser visto por un urgentólogo o por un médico encargado de manera inicial. Todos los pacientes con triaje 2, se los vuelvo a repetir, deben ser atendidos en los primeros 30 minutos. Algo muy importante, el propósito del triaje no es hacer un diagnóstico médico, pero uno sabe que hay signos y síntomas de esos pacientes que consultan que uno dice, esto puede ser compatible con tal patología. Entonces ahí está la pericia, ¿cierto? De saber que esos signos y síntomas son compatibles con esos diagnósticos médicos. ¿Qué situaciones de alto riesgo tenemos? Bueno, a nivel abdominal y gastrointestinal.
Casi todos los pacientes que consulten por dolor abdominal y vómito normalmente son triaje 3, pero el alto riesgo para darle un triaje 2, hay ciertos casos que uno tiene que tener también la pericia, ¿cierto? Un paciente anciano, por ejemplo, un paciente con signos vitales alterados, un paciente que tenga síntomas asociados, por ejemplo, hematemesis, melenas, esos pacientes son de alto riesgo. A nivel cardiovascular, muy importante valorar el riesgo de presentación de un síndrome coronario agudo, mirar los síntomas atípicos y siempre tomar un EKG en los primeros 10 minutos porque eso nos cambia totalmente la conducta del paciente. En salud mental, todos los pacientes con tendencias suicidas, pacientes homicidas, violentos, agresivos, son considerados de alto riesgo, inclusive los intoxicados. A esos pacientes les debemos dar inicialmente un triaje 2, pero si el paciente está inestable es un triaje 1, es decir, el paciente está con el estado mental alterado, el paciente pasa como triaje 1. A nivel neurológico, pensar cefaleas intensas, con cifras tensionales elevadas, con fiebre, pacientes son de alto riesgo. Un déficit, muy importante esto, un déficit súbito neurológico que esté estable se les debe dar según es un triaje 2, pero recordemos que nosotros tenemos protocolos institucionales donde esos pacientes con ACV, tiempo de cerebro, debemos inmediatamente hacerles una tomografía y correr, o sea, inicialmente es un triaje 2, pero esos pacientes van corriendo el tiempo y vamos haciéndole todo lo que ellos necesiten. Si ese paciente estuviera con Glasgow deteriorado, sería un triaje 1 y siempre sospechar hemorragias subaracnoideas. A nivel de ginecología y obstetricia, mujeres en edad fértil, siempre pensar que pueden estar embarazadas, se nos pasa mucho, ¿cierto? Pedir una prueba de embarazo, si tienen edad gestacional entre 14 y 20 semanas, idealmente deben ser vistas por un médico, ¿cierto? No tanto que se vayan a ingresar, pero deben valorar el riesgo por un médico. Y pacientes en posparto con sangrado vaginal abundante, si no están inestables, son un triaje 2. A nivel ocular, traumas oculares, pacientes que tengan quemaduras oculares, que tengan déficit de la visión súbita, esos pacientes son triaje 2 porque recordemos que pueden tener potencial de pérdida de la visión y con eso perder pues, capacidad de trabajo y no recuperarse en estos pacientes. A nivel ortopédico, ¿quiénes son triaje 2? Pacientes que tengan signos y síntomas compatibles con un síndrome compartimental abdominal, que tengan compromiso de la función neurovascular, amputaciones totales o parciales y mecanismos de trauma de alta energía. Recordemos que si están inestables son triaje 1. En pediatría vamos a hablar un poco más de triaje pediátrico porque nosotros atendemos pacientes pediátricos, pacientes de alto riesgo, pacientes que tuvieron convulsiones, que no tienen convulsiones activas, que tuvieron convulsiones, que tienen signos de sepsis, cetoacidosis, que estén deshidratados, niños abusados, trauma craneoencefálico, intoxicaciones, esos pacientes son triaje 2. A nivel respiratorio, muy importante, pacientes que ingresen por dificultad respiratoria, tienen muy alto riesgo de deteriorarse. ¿Cuáles son las principales patologías que debemos pensar? Pacientes asmáticos, TEP, pacientes con derrame pleural, neumotoras estables y cuerpos extraños. Y en trauma, cualquier mecanismo de trauma peligroso, alta energía, es un triaje 2, excepto si está inestable, ¿cierto? Porque si tiene signos vitales inestables, pues requiere una intervención inmediata porque probablemente el paciente esté chocado por trauma. Todas las heridas por proyectil de arma de fuego en cráneo, cuello, tórax, ingle, son triaje 1, así estén estables. Bueno, definitivamente la pregunta a la pregunta B, pues la respuesta es no, entonces ya puedo avanzar en el algoritmo. ¿Cuántos recursos va a necesitar este paciente? La estimación de recursos no se hace para triaje 1 y 2. Solamente si yo avanzo en el algoritmo y quiero clasificar a este paciente en un triaje 3 o un triaje 5. Y nunca va a ser necesario estimar más de 2 recursos. Entonces, ¿qué es un recurso? Exámenes de laboratorio, muestras de sangre, muestras de orina, electrocardiogramas, rayos X, pedir una tomografía, pedir un ultrasonido, medicamentos nebulizados intravenosos intramusculares son recursos, poner líquidos intravenosos. Una interconsulta con una especialidad se considera como un recurso. O procedimientos simples, que es una sutura, o pasar una sonda Foley, una sonda nasogástrica.
Un procedimiento complejo es cuando ya, por ejemplo, yo requiero sedación para hacer ese procedimiento, sobre todo en niños, y ya se considera que son 2 recursos. Bueno, muy importante que no es un recurso para este sistema. Tomar una glucometría, hacer un examen físico, una historia clínica no se considera recurso, medicamentos orales tampoco, poner, por ejemplo, un cabestrillo no se considera un recurso, hacer una curación de herida, retirar unos puntos, no son recursos. Les resumo, entonces, no requiere recursos, es un triaje 5, requiere un recurso, es un triaje 4. Y si quiero saber si ese paciente va a ser un triaje 2 que requiera muchos recursos, debo pasar a la pregunta D. Recordemos que triaje 4, triaje 5 pueden ir a una sala fast track donde yo le pueda suministrar un tratamiento rápido o una consulta o una receta, si digamos que mi institución lo permite, o si no, redireccionarlo a través del SIGA a una consulta prioritaria. Bueno, el paciente requiere más de 2 recursos o 2 o más recursos, vamos a mirar cómo están los signos vitales. Entonces, ese es el box o el cuadro donde me va a decir pues, los signos vitales normales según la edad. Si yo me paso de estos signos vitales, yo debo considerar que el paciente debe lleva un triaje mayor o menor, triaje 2. Y la temperatura solo va a aplicar para los niños menores de 3 años. Entonces, resumen, el paciente está en triaje, en sala de espera, triaje 1, 2 y 3 se ingresan, el triaje 1 y 2 pasa a la sala pues, de reanimación, el triaje 2 se le van a tomar exámenes y se va a definir si ese paciente requiere hospitalización o se puede ir para la casa. Y el triaje 4 y 5 también puede haber un consultorio o un lugar designado para esos pacientes como una sala de fast track o redireccionarlos a través del SIGA para una consulta oportuna. Vamos a hablar un poco de triaje pediátrico. El triaje pediátrico es más desafiante, valorar niños no es tan sencillo, sigue el mismo algoritmo que los adultos, pero se requiere conocimientos de base y unos sistemas de banderas rojas o alarmas que no se nos puede pasar con los niños. ¿Qué puntos claves en el triaje pediátrico? La hipotensión en los niños siempre es un marcador tardío de choque. Un niño que está hipotenso siempre va a ser un triaje 1, así se vea bien, porque el niño hipotenso ya está prácticamente preparo. Se debe obtener el peso, debemos tener equipos de tamaño apropiado para tomar los signos vitales en estos niños y evaluar el color de la piel, la temperatura y cómo está la turgencia. Entonces, ESI nos propone para estos niños una evaluación estandarizada de 6 pasos. El primer paso siempre es el triángulo de evaluación pediátrica que nos enseñaron a todos desde que pasamos por el internado. El segundo paso es realizar el ABCDE. El tercer paso es ahora sí hacer una historia clínica pertinente. El cuarto paso ya son tomar los signos vitales. Mire que en estos niños sí es muy importante la toma de signos vitales. El paso 5 es definir si el niño tiene fiebre y finalmente si el niño tiene dolor. Entonces el triángulo de evaluación pediátrica, para recordarles, nos va a medir una pirámide que nos va a medir cómo está la apariencia del niño, cómo está la respiración y cómo está la circulación. En la apariencia, si ese niño se ve enfermo, si no se consuela fácil, si no hace un contacto visual, ya nos habla de que ese niño puede estar muy enfermo. Y antes de preguntar pues, por qué viene el paciente, tenemos que intervenir en ese paciente. Que no nos pase muchas veces que estamos valorando el niño, preguntándole a la mamá por qué trae el niño, el paciente cubierto y no vemos que el niño no está respirando, está cianótico, ¿cierto? Entonces que no se nos vaya a pasar eso. Entonces el triángulo de evaluación pediátrica es eso, una evaluación rápida que nos permite tomar conductas en un tiempo rápido. El paso 2 es la evaluación ABCD, ya todos sabemos el ABCD, es cómo está la vía aérea, cómo está la circulación, cómo está el estado neurológico y cómo está la exposición. Siempre hay que desvestir a los niños. En los triajes se desvisten a los niños y se revisan de cabeza a pies. Si encontramos alguna alteración en el paso 2, ese daño también debe ser pasado inmediatamente a una sala de reanimación o llamar al pediatra o al médico encargado para que estabilice ese niño. Y en el paso 3, ahora sí, vamos a hacer una historia clínica pertinente. Miremos que si el paciente, la historia clínica a veces se debe diferir en casos de situaciones que ameriten intervenciones salvadoras de vida. Podemos utilizar cualquier escala, puede ser la escala Sample, que habla de signos y síntomas, antecedentes alérgicos, qué medicamentos toma el niño, problemas médicos anteriores, la última ingesta de alimentos o líquidos y los eventos precipitantes. Muy importante tener
los que están encargados de realizar triaje, o inclusive los que no, porque como no estamos acostumbrados a ver niños, no sabemos cuáles son sus constantes vitales, y esas constantes vitales varían de acuerdo a la edad. Entonces una vez se asusta porque ve un niño de 4 años taquicárdico y resulta que no, que esa es la frecuencia normal que él maneja. Entonces debemos saber, o por lo menos tener esas escalas en nuestros consultorios, en nuestros servicios, para ver el paciente, si el paciente sus signos vitales son acordes a la edad. Y recordémoslo, el estado de choque, que un niño en choque es un niño crítico y normalmente se define como el percentil 5 de la gráfica que normalmente vamos a tener. De manera práctica, menores de un mes, 60 milímetros de mercurio, de un mes a un año 70, y ya a partir de un año hay una formulita que es 70 más 2 por la edad. La fiebre, muy importante. Recordemos que los niños menores de 3 años, a todos se les debe tomar la temperatura, obligatoriamente. Entonces, obviamente para la fiebre tenemos que tener en cuenta el cuadro clínico y el estado como se vea el niño y la edad. ¿Qué se considera fiebre? En un menor de 28 días, 38 grados o más, se debe clasificar siempre como un triaje de nivel 2, así el niño se vea bien, porque un neonato obviamente pues le faltan inmunizaciones y puede tener una infección grave que pueda deteriorar al paciente. De 1 a 3 meses, si tiene mayor de 38 grados, considere un triaje 2. Y entre 3 meses y a 3 años de edad, considere triaje 3 siempre que tenga mayor de 39 grados, que no tenga inmunizaciones completas o que no haya una fuente obvia de foco, o sea, que no sepamos que es una otitis o que una amigdalitis, que no tengamos ni idea de dónde está infectado ese niño debe ser clasificado triaje 3. Y finalmente, el dolor. El dolor, hay escalas validadas, les quiero presentar la escala FLAC, que se aplica pues en bebés y en niños, y nos ayuda a clasificar si tiene un dolor mayor de 6 o 7 en un triaje 2. Entonces está la escala FLAC, que va a mirar cómo está la cara, las piernas, la actividad, el llanto. Le vamos a dar un puntaje según la escala, y si el dolor es 6 a 8, dolor intenso o dolor máximo, dolor imaginable, esos pacientes deben ser también triaje 2. Casos especiales en triaje, muy importante, el código fucsia. Se nos sale del triaje, ¿cierto? Porque hay unos lineamientos específicos que ya vamos a ver. Código blanco, que el código blanco es la atención o la agresión al personal de salud. La gestante, el habitante de calle, porque son personas desprotegidas, que no podemos decir tan fácil, te devolvemos para una consulta, no. Los pacientes normalmente son poblaciones especiales y casos especiales. El paciente con politraumatismo, el código ACV, el código infarto y los protocolos propios del hospital. El hospital dice, este paciente que llegue escéptico es un triaje 1, si el protocolo lo dice, debemos adherirnos a ese protocolo, ¿cierto? El código fucsia, para recordarles, la atención siempre será gratuita y siempre va a ser una urgencia independientemente del tiempo que lleve, que lleve, si eso fue hace un año, 10 años, siempre va a ser una urgencia. Entonces, va a ser triaje 1 si llegó con menos de 72 horas del evento. Y es un triaje o tiene una situación que ponga en riesgo la vida. Y es un triaje 2, es decir, se deben atender los primeros 30 minutos si llegan más de 72 horas del evento. Uno dice, pues, cierto, paciente está estable, eso fue hace 10 años, pero pues así lo dice la legislación y debemos adherirnos a sus protocolos. Bueno. Y también tenemos protocolo de código obstétrico en Medellín, para quien no lo conozca, que debemos aplicarlo también. A partir del 1 de noviembre del 2019, todas las IPS de la ciudad de Medellín deben implementar el sistema de triaje obstétrico, de acuerdo a los lineamientos contenidos en este presente documento y previa capacitación. No utilizan la escala S, utilizan la escala OTAS y recopilan los principales motivos de consulta de la gestante, que son trabajo de parto, pérdidas vaginales, sangrado vaginal, preeclampsia, cómo está el bienestar fetal, y hay un ítem para síntomas generales que no tienen nada que ver, son las maternas que consultan por una virosis que no tiene nada que ver con el embarazo. Las recomendaciones, digamos que hacer triaje en obstetricia es algo un poco distinto, porque requiere que se hagan muchas preguntas, el motivo de consulta, síntomas, temporalidad, la edad gestacional, valorar si hay signos o síntomas de preeclampsia, pérdidas vaginales, bienestar fetal, tomar también los signos vitales, si el paciente tiene más, si la mujer tiene más de 16 semanas, le debe medir la fetocardia, los antecedentes ginecostétricos y la evaluación física, el estado general, la conciencia, la postura y la marcha.
No se ve muy bien, pero les voy a pues como a resumir por cuestiones de tiempo. Entonces, el nivel 1, el triaje 1 es un triaje inmediato, el nivel 2 siempre son menos de 30 minutos y el triaje 3, que es urgente, 4 menos urgente y 5 no urgente, los tiempos que establezca cada institución. Entonces, no se ve muy bien por el rojo, pero esto fue sacado pues directamente de la guía. Entonces, si un paciente tiene, por ejemplo, trabajo de parto, si hay sospecha si hay un parto inminente o hay salida de pronto de partes fetales, esos pacientes son triaje 1. Y si tenemos un sangrado masivo, un código rojo, también es un triaje 1. Y así nos vamos yendo y nos podemos ayudar con esta gráfica. Si el paciente tiene actividad convulsiva, es un triaje 1, una emergencia. Si es un triaje 2, si tiene una emergencia hipertensiva, una presión arterial de 160 a 110, si hay premonitorios o si la presión está mayor de 140 con premonitorios. Y cómo está el estado fetal, ¿cierto? Si no hay movimientos fetales, son triajes 1 también. Y esta es la gráfica también que me gusta mucho porque las maternas pueden consultar por otras cosas distintas, ¿cierto? Pueden consultar por dolor abdominal, por alteración del estado mental o por una sospecha de sepsis. Son pacientes que son triaje 1. Entonces, los invito a que ustedes revisen el protocolo, que lo pueden descargar de internet. Entonces, lo mismo, triaje 1 y 2, ingreso inmediato. Tenemos el triaje 2 hasta 30 minutos. Triaje 3 pueden esperar la atención, pero siempre supervisadas. Triaje 4 y 5 deben tener un sitio seguro de atención. Yo los puedo redireccionar siempre y cuando yo garantice que ese paciente lo van a atender en su EPS. Y por enfermedad general, ¿qué dicen ellos? Recomiendan el uso de la escala ESI. Entonces, también podemos aplicar ESI en maternas que consulten por patologías médicas normales. Bueno, entonces ya me quedan 4 minutos. Vamos a finalizar con unos casos clínicos que quiero que lo piensen. Son unos ejemplos rápidos, ¿cierto? Entonces, el primer ejemplo, a ustedes les llega un abuelito de 78 años que vive solo en un asilo, vive en un asilo, no tiene familiares. Hace 2 horas dice, se puso mal. El paciente no responde, tiene desviación de la mirada, asimetría facial evidente y los cuidadores informan que tiene muchos antecedentes, pero no trae la historia clínica. Los signos vitales, tiene una frecuencia cardíaca casi de 100, una frecuencia respiratoria de 10 y está saturando 80% ambiente. Entonces, vamos a pasar rápido, pero quiero que piensen ustedes qué triaje le darían a ese paciente. Entonces, el paciente tiene un triaje 1. ¿Por qué? Porque ese paciente no responde, tiene alteración del estado mental, tiene una frecuencia respiratoria y una saturación bajita y probablemente vaya a requerir una intervención para salvar su vida, como es una intubación orotraqueal. Entonces, con la primera pregunta ya sabemos que este paciente es un triaje 1. En el ejemplo número 2, es un hombre de 40 años que dice que tiene un dolor de cabeza súbito, intenso, frontal, asociado a náuseas y vómito. Previamente estaba sano, no toma medicamentos, pero la paciente se observa con mucho dolor y sostiene su cabeza. Tiene una frecuencia cardíaca de 110, una respiratoria de 24 y una presión de 140/95. Entonces nos hacemos la primera pregunta, ¿será que este paciente requiere una intervención inmediata para salvar su vida? Bueno, probablemente no, pero ¿es un paciente de alto riesgo? Claro que sí, ¿cierto? Entonces un triaje 2, porque ese paciente tiene un dolor intenso, entonces ya nos da más de 7, y porque tiene de pronto alguna patología que puede amenazar su vida. Entonces, sospechemos que este paciente con una cefalea intensa, con náuseas, con vómito y todo tan súbito puede ser una hemorragia subaracnoidea. Emi ingresa a urgencias con una mujer de 80 años que dice que se tropezó y cayó desde su propia altura, presentó trauma sobre cadera derecha, se observa extremidad acortada y rotación externa, tiene buenos pulsos distales, la paciente está neurológicamente estable, dice que tiene un dolor 5 de 10 y tiene antecedentes de hipertensión. Como vemos, los signos vitales están estables. Entonces, la primera pregunta no requiere una intervención para salvar su vida. La segunda pregunta, ¿es una paciente de alto riesgo que tenga que atender en los próximos 30 minutos? Bueno, probablemente no, ¿cierto? No tiene un dolor intenso, pero vamos a mirar que le vamos a dar un triaje 3 por la cantidad de recursos que va a requerir esa paciente. Entonces, probablemente tiene una fractura de cadera, evidentemente. El dolor es 5 de 10, no cumple con criterios ESI 3. Si esa paciente tuviera un dolor intenso, probablemente deberíamos pasarla antes. Y va a consumir 2 o más recursos. Entonces, empecemos. Rayos X, 1 recurso. Paraclínicos, 2 recursos. Hasta ahí no tenemos que seguir contando nada más, pero va a requerir también analgésicos, evaluación por ortopedia. Entonces, esa paciente requiere muchos recursos y, por tanto, es un triaje 3. Si esta paciente tuviera alguna alteración en sus signos vitales, yo me podría devolver a un triaje 2. Ejemplo número 4. Es una mujer de 65 años, hipertensa, diabética, consulta por náuseas, diaforesis, malestar epigástrico. Ella dice que piensa que puede ser un problema gastrointestinal.
Sin embargo, dice sentirse muy cansada y muy fatigada. Las constantes vitales la encontramos algo hipertensa, ¿cierto? 180, 90. Las demás constantes están normales. Entonces vamos a analizar, ¿esta paciente requiere una intervención ya para salvarle la vida? No, entonces triaje 2 no es. Ahora vamos a mirar el riesgo. Esta paciente de 65 años, hipertensa, diabética, es una paciente de alto riesgo, ¿podría complicarse? Probablemente sí, ¿cierto? Otros probablemente le den triaje 3 porque va a requerir exámenes, ¿cierto? Pero realmente esta es una paciente triaje 2 porque es una situación de alto riesgo. Debemos pensar que esta paciente puede tener un síndrome coronario atípico porque es una mujer diabética y tiene pues más de 65 años y debemos hacerle un electrocardiograma y una evaluación rápida. Probablemente un electrocardiograma nos vaya a definir esta paciente, ¿cierto? En el ejemplo 5 es una mujer de 26 años que ingresa a urgencias, dice: doctor, siento el corazón muy acelerado, tengo mucho mareo y es como si me fuera a desmayar. Los signos vitales: tenemos una frecuencia cardíaca de 188, una presión de 70/48. Entonces, ¿esta paciente qué triaje le vamos a dar? ¿Requiere alguna intervención inmediata para salvar su vida o algún medicamento? Entonces, probablemente sí, ¿cierto? Es una paciente que requiere una intervención inmediata para salvar su vida. Probablemente tenga una fibrilación auricular, una taquicardia supraventricular y está inestable porque está hipotensa. Entonces va a requerir acceso, medicamentos y probablemente una cardioversión eléctrica. No, requiere una cardioversión eléctrica porque está hipotenso. Bueno, este es un niño de 14 años que está en una piscina, tras un clavado de 1.5 metros o 1 metro se golpea la cabeza. Al golpearse la cabeza presentó parestesias en las extremidades y dolor cervical. Ingresa despierta, alerta, mueve todas las extremidades y está inmovilizada con un collar rígido. Los signos vitales están estables. Entonces, la primera pregunta: ¿requiere una intervención ya para salvar su vida? No. ¿Pero se trata de una paciente de alto riesgo? Sí, exacto. Entonces, es una lesión, es un ESI2 o un triaje 2 porque debido al mecanismo del trauma hay que descartar que no tenga una fractura o un trauma raquimedular. Paciente de 11 años, ya voy a finalizar. Paciente de 11 años, ingresa en compañía de su padre, dice que mientras jugaba fútbol se choca con otro compañerito y se le observa deformidad evidente en la extremidad inferior. Tiene una herida abierta y expuesta, tiene pulsos pedios presentes, tiene buen llenado capilar, dice que el dolor es 6 de 10 y los signos vitales están estables. Entonces, en la pregunta 1, obviamente pues no es un triaje 1, la pregunta 2 es una situación de alto riesgo, no tiene mayor de un dolor intenso, los pulsos están bien, ¿cierto? Entonces, triaje 2 no requiere atención en los próximos 30 minutos, pero si es un triaje 3, la paciente tiene una fractura que va a necesitar insumos, reducción, rayos X, laboratorios, antibióticos intravenosos. Si esa paciente tuviera un dolor muy intenso, probablemente yo podría considerar devolverme, o si tiene un sangrado masivo, ¿cierto? Ya me puedo volver a un triaje 2. Bueno, esta niña, una niña de 4 años, que la llevan al servicio de urgencias porque presentó una caída de 1.2 metros de altura en un jueguito. Estuvo inconsciente por varios minutos, pero llega, la niña está llorando y está preguntando por su madre. El brazo izquierdo está entablillado, inmovilizado y tiene signos vitales estables para la edad. Entonces es una situación de alto riesgo, tuvo pérdida del estado de conciencia, ¿cierto? Entonces la paciente no debería esperar y sí podría ser candidata a mi última cama disponible. El paciente requiere tomografías y otros recursos, y todos los traumas de alto riesgo deben ingresar como triaje 2. Finalmente, llega una señora que dice que llamó a mi pediatra y me dijo que lo trajera porque tenía fiebre. Ingresa con temperatura de 38,3, frecuencia cardíaca de 154, recuerde, tiene 2 meses, respiratoria de 42, satura 100%, fue un parto vaginal sin complicaciones y el bebé se observa de buen aspecto y está, digamos, lactando adecuadamente e interaccionando adecuadamente. Entonces, todo es un triaje 2 porque todos los menores de 28 días con temperatura de 38 grados se deben ingresar como triaje 2 según lo que dice así el paciente se vea estable, o sea, deben ser atendidos de manera oportuna. No hay ningún problema que el paciente reciba un triaje 3, que es lo importante, que el paciente sea atendido y no se vaya a redireccionar. Bueno, el último caso, 16 años, se golpeó con un árbol mientras conducía una moto, no tenía casco, en la escena gemía, movía todas las extremidades. Ingresa con presión de 74/45, taquicárdico, saturando 99, con temperatura de 37. Entonces, es un paciente que no responde, ¿cierto? Y está hipotenso. Entonces, es un triaje 1 porque requiere una intervención para salvar su vida. Probablemente el paciente esté en un estado de choque.
Para finalizar las conclusiones, el triaje es una necesidad en los servicios de urgencias y es un buen parámetro de gestión sobre los mismos. El triaje de 5 niveles ha mostrado ser eficaz, válido, confiable, por lo que debe ser elegido pues como los triajes en los servicios de urgencias, sino el triaje de 4 niveles ni de 3. Y la implementación debe adecuarse a las necesidades y características específicas de cada país. Recordemos que estamos trayendo un triaje estadounidense que deben hacerse unas modificaciones según pues como el nivel y el lugar donde estemos. Y muchísimas gracias.